Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Aries, cariño. Perdonen la ausencia, pero es que estoy un poquito mal, todavía estoy con pruebas y por eso que estoy ausente, por eso que también no estoy mostrando lo que es mi cara, porque sinceramente si me van a ver cómo estoy, se van a asustar. Es esto, mi querido Aries, ¿vale? Y como yo siempre le digo a ustedes, a mal tiempo, buena cara, ¿no, corazón? Por eso que estoy entregando lo que es la lectura bonus. Siempre hay que mirar para adelante, nunca hay que rendirse, hay que ser positivos, ¿vale? Aunque a veces tengamos momentos de bajones, siempre hay que poner la buena vibra, mi querido Aries. Muy bien. Dicho esto, ya saben ustedes que la lectura bonus son más espirituales, con las energías, etcétera, etcétera. Así estaré entregando estos videos hasta que yo crea conveniente de volver otra vez a la rutina, ¿vale? Pero por el momento no puedo, chicos. Espero que me entiendan. Empezamos, cariño. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Cierra tus ojitos, Aries, y déjate llevar con las energías. La energía del cuenco tibetano te va a servir para que tú puedas liberarte de toda esa mala vibra, de todo ese mal de ojo, de toda esa maldición, para que tu cuerpo también se recupere poquito a poquito. Empezamos, cariño. Muy bien, Aries. Es muy curioso porque la imagen que he logrado ver con el cuenco tibetano es como si hubieran dos personajes en la cual quieren encontrarse, pero aparece, no sé si vosotros han visto lo que es la medusa, que dicen, de la mitología griega. Es como que aparece ese ser y simplemente los separa, cariño. No sé por qué siento, mi querido Aries, como que existe algo o alguien en tu vida que siempre está intentando como separarte de la persona que tú quieres tanto, o simplemente no quiere que tú seas feliz. Pero ¿qué te está diciendo el cuenco tibetano? El cuenco tibetano te dice, mi querido Aries, que tienes que poner todo de tu voluntad. Eso te está diciendo el cuenco tibetano. El cuenco tibetano te está diciendo que tienes que luchar por esa persona, que tienes que luchar por ese sueño, por aquello que para ti es muy importante. Y esa representación de esa bestia, por decirlo, porque era como si fuera un ser gigante, pero los pelos eran serpientes. ¿Qué te dice? Recuerda que la serpiente es envidia, la serpiente es maldad. Entonces, y está lo que es en su cabeza. Hay una persona que siempre está buscando la forma, está como pensando, está planeando cuál va a ser su próxima estrategia para poder separarte de alguien. Entonces, ¿qué me está diciendo Aries? Que no es la primera vez que tú tienes este tipo de problemas. A lo mejor existe una persona que siempre te está metiendo en problemas constantemente, que siempre está buscando los 5 pies al gato.
Puede ser lo que es en tu trabajo, puede ser con el amor, con la persona que tú quieres tener lo que es en tu vida. Siempre está buscando la forma de hacer daño, mi querido Aries. Siempre. Vamos a ver signos, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Me sale Capricornio. Me sale Virgo. Otra vez Capricornio. Escorpio. Cierras con un Libra. Iniciales, corazón. Vamos a ver iniciales, mi querido Aries. La letra T, la letra H, otra vez la letra H, la letra M o W y la letra L. Hay un mazo que hace tiempo no sacaba lo que es a la luz. Es un oráculo. Es el oráculo de la bruja. Vamos a ver qué nos dicen, cariño, ¿vale? Con mucha fe. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me dice, Juana de Arco, valor. ¿Qué te había dicho al principio, Aries, con el cuenco tibetano? Que tienes que defender aquello que tú crees que es tuyo. Aquello que tú crees que es real para ti, Aries. Entonces, no te rindas, corazón. Defiende con capa y espada. Y también, la carta de Juana de Arcos es como si fuera representado también como la carta de las de espadas. Tus ideas, tus proyectos, tus sueños, tus logros. Siento, mi querido Aries, que tú con un poco de entusiasmo, con un poco de fe, vas a llegar a tu meta, a tu objetivo. Vas a poder recuperar aquello que tú has perdido o simplemente, corazón, vas a recibir ese contacto, esa comunicación o esa respuesta que tanto te está costando escuchar o que tanto está costando llegar a tu vida, mi querido Aries. Por eso que dice Juana de Arco, valor. Pon valor, Aries. No te rindas. Hay alguien que quiere separarte de una persona especial. Hay alguien que quiere de repente apartarte de ese gran sueño, de ese proyecto, de ese trabajo. Hay muchos enemigos en tu entorno, cariño. Pero sin embargo, la carta de Juana de Arco te dice, tú vas a llegar lejos. Tú eres poderoso y poderosa, entonces no te rindas, te está diciendo. No te rindas, cariño, porque es una carta preciosa. No sé si ustedes han visto lo que es la película de Juana de Arco, en Francia, una doncella que tenía lo que es revelaciones de Papá Dios y prácticamente fue la que liberó a Francia. Entonces, siento que tú tienes lo que es un papel muy importante en este tiempo. Un papel muy importante para sacar adelante a tu familia, para que puedas tener la unión con tu pareja, para que puedas lograr ese proyecto para el futuro de los tuyos también. Al margen de lo que esté pasando en tu vida, Aries, tú tienes la fuerza y el valor suficiente para poder asumir esta responsabilidad. Vamos a ver, cariño, qué más me dicen. Voy a sacar lo que es el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Aries. Me sale la carta de loco. ¿Alguna vez has sentido como que estás al filo del precipicio? ¿Alguna vez has intentado como tirar la toalla? Como decir, no voy a continuar con esta situación. Si el destino me quiere separar de esta persona, que sea así. Si el destino quiere que no continúe en ese proyecto, que sea así. Si tengo que empezar otra vez desde cero, que sea así. Pero si te das cuenta, hay un perrito que está detrás de ti. Y al costado hay muchas palomas blancas. Y aquí el cero representa el símbolo del infinito también.
¿Qué te está diciendo? Muchos de ustedes, Aries, quizás en estos momentos, estás pensando de una forma individualista. Estás pensando por ti. Pero detrás de ti hay muchas personas que dependen de ustedes, Aries. Entonces, no pienses que a lo mejor no has hecho nada en esta vida. No pienses que a lo mejor no hay personas que no estén orgullosos de ustedes. Hay muchas personas que tú eres prácticamente su admiración. Hay muchas personas que sienten que tú eres su ídolo, que eres la persona más importante. Y esto no tiene por qué ser todo pareja. Para algunos quizás es pareja, para otros quizás pueden ser tus padres o una persona que tú eres prácticamente su admiración. A lo mejor tú en estos momentos, por lo que te está pasando, tienes un poco el autoestima bajo o sientes de repente de que no tienes plan de vida. Y yo siento, cariño, que tú tienes un propósito de vida. Hay mucha gente que te admira, hay mucha gente que te quiere, mucha gente que te dice, no te sientas solo, no te sientas sola, porque yo dependo de ti. Entonces, corazón, recupera los ánimos y no tengas esas ideas que dicen, ¿para qué estoy en este mundo? Mejor que se acabe todo, prefiero no estar en esta vida. No, porque tú eres importante para un grupo de personas, Aries. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot del anillo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Me sale la carta de el Rey de Espadas. ¿Te acuerdas que te había salido la carta de Juana de Arco? ¿Lo encuentras parecido o no? Claro que tiene lo que es un parecido. Mira, si te das cuenta, Aries, aquí hay un personaje que está con una espada, pero está en una posición como si estuviera arrodillado. Aquí hay un lobo blanco. De aquí sale un ave, como el ave fénix, pero de color negro, fíjate. Y este personaje, cariño, está en una posición como que estuviera pidiendo una oportunidad. Vale. Esta carta puede ser tanto un mensaje para ti de una forma directa, como también puede ser un mensaje espejo. Si te digo que es un mensaje directo, me dicen, nada pierdes pidiendo una oportunidad. Nada pierdes diciendo, por favor, voy a cambiar. Con mucha humildad, porque con el ego no se llega a nada, mi querido Aries. A nada con el ego. Con el ego, corazón, las puertas se te cierran. Entonces, si tú de repente, mi querido Aries, por algún motivo, piensa que nosotros somos seres humanos y podemos tener errores en esta vida. Por algún motivo, si tú sientes que hay algo que tienes que pedir perdón o que una persona de repente necesita que tú pidas perdón, cariño, pues entonces, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no llamas? ¿Por qué no das señales, pero con humildad? Para empezar otra vez desde cero, Aries. Desde cero te está diciendo. Entonces, si tú me dices, Richard, no soy yo. Existe una persona que debería hacer esto. Hay una persona que se lo piensa. Y esta persona, tarde o temprano, mi querido Aries, te buscará. Te buscará y te dirá, lo siento. Aunque en estos momentos, como tenemos lo que es un lobo blanco y todo, si te das cuenta, está nevando, se porta frío contigo. Aunque en estos momentos de repente es una persona que se deja llevar más por la ira, porque aquí hay un ave, fíjate bien. Esta persona, en algún momento, y esto yo creo que va a ser pronto, en algún momento va a reaccionar y te va a pedir perdón de todo lo que te está haciendo, porque esta persona está actuando por frialdad.
Esta persona está actuando, cariño, simplemente por el impulso o por el rencor o por el odio que está envuelto su corazón en estos momentos. Aries. Si fuera el caso, ¿vale? Por eso, tú tienes que llevar el mensaje a tu terreno. ¿Cuál es el mensaje que mejor suena para ti en estos momentos, mi querido Aries? Vos acá más cartas. Vamos a ver. Cayó una carta. Vamos a hacer 2 cartas. La carta del carro y la carta del as de copas. Esta persona que quiere pedir perdón y esta persona que posiblemente te está haciendo la vida de cuadritos, al tener la carta del carro, cariño, me dicen, la carta del carro representa lo que es el signo de Cáncer y representa también lo que es la luna. Y la luna representa sentimientos ocultos y el símbolo de Cáncer tiene lo que es una armadura en su pecho. Es una persona que no le gusta mostrar sus sentimientos. Es una persona que no le gusta perder. A lo mejor se porta frío contigo, se porta fría. Una persona como que quiere mostrar a los demás de que él o ella son ganadores. Pero sin embargo, al hacerte daño, se está haciendo daño también. ¿Por qué? Porque esta persona, aunque se porte mal contigo, porque se porta mal, al tener la carta del as de copas, es como que de esta manera piensa que te va a tener a su lado. Es como que de esta manera piensa a lo mejor que te va a recuperar. En pocas palabras, mi querido Aries, siento que hay una persona que posiblemente que si tú has empezado una relación, esta persona te pone trabas. Aries. O si tú estás en una relación, puede ser que esta persona a veces se porta duro contigo. A lo mejor indiferente, a lo mejor te trata mal, a lo mejor inclusive puede haber infidelidades. Sé que a lo mejor ahora me dirás, Richard, pero ¿cómo me puedes decir que esta persona me ama? A pesar que hay infidelidades. Cariño, la mente humana es muy difícil de entender. Esta persona a lo mejor encuentra placeres fuera de casa, pero sin embargo cuando está contigo encuentra paz. Ese es el punto. Vale, sé que este tipo de situación es como muy tóxico. Sinceramente es como muy tóxico, pero esa es su forma de amar de esta persona. Entonces tú lo que tienes que hacer, Aries, es ver si te conviene o no te conviene esta situación. O si simplemente haces algo para poder ayudar a esta persona. Porque a lo mejor estamos lidiando con una persona que ha tenido problemas en su infancia, en su juventud, o las relaciones anteriores quizás lo han pagado mal. Y de repente de esta manera se está protegiendo, se está cuidando. O una persona que viene de familia desestructurada o de familia con problemas. Y de repente es lo único que ha visto en su vida. Solo problemas, infidelidades, líos. Puede ser que piense que el amor es así. O el afecto es así también. Por eso te digo, es una persona que se protege. Es una persona que tiene como una coraza en el corazón. Una persona que te hace daño, pero que te quiere. Eso me están diciendo. Entonces, yo siento, Aries, me voy a guiar por esta carta. Yo siento que las cartas me dicen, perdón, o tomas una decisión o tienes que luchar por lo que tú quieres. Cariño, es como que tienes una prueba muy fuerte en estos momentos, una prueba muy grande, Aries. Es como que ahora es cuando tú tienes que demostrar de qué palo tú estás hecho. Ahora es cuando tú tienes que demostrar, cariño, al mundo, de que tú no vas a renunciar por aquello que tú consideras que es tuyo, por aquello que tú valoras. Con eso también te digo, a la familia, a los hijos, a las amistades. Es esto, cariño. Te ha tocado ese papel, mi querido Aries. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me quiere decir el arcángel. A ver, lo tengo aquí. Sí, el arcángel Gabriel. Perdón. Vamos a ver qué me quiere decir el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude.
mi querido Aries. Dice, milagro. El camino de la felicidad no es difícil para el que cree en los milagros. He aquí la señal que estaba guardando, eso que lleva tanto tiempo esperando. Está a punto de manifestarse en su vida. Reciba lo que se le presenta con el corazón repleto de amor. Aquello que has estado pidiendo, Aries, ¿vale? Aquello que tú has estado deseando. ¿Te acuerdas que te había dicho que existe la posibilidad de que una persona está arrepentido, arrepentida? Hay una persona que viene a pedirte perdón. O simplemente te está diciendo no te rindas, que vas a conseguir lo que tú quieres. En proyecto, en trabajos, en negocios. Porque siento como que todo este tiempo lo malo que te ha estado pasando en la vida no es de una forma natural. No es porque tú tengas mala suerte. Simplemente porque te has topado con la persona mal indicada. ¿Vale? Con la persona negativa. Es como que a lo mejor has dicho algo sin querer o las cosas no han terminado bien con ustedes y esta persona se lo ha tomado como muy personal. Por eso que me dicen que muy pronto Dios te va a dar lo que es un respiro, mi querido Aries. Entonces, corazón, tienes que reactivarte. Es una semana de lucha, es una semana de recuperar la fe. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Aries. Espera, tengo que sacar todas las cartas. Un momento. Listo. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Aries. Vamos a ver. 3 grupos, elige cualquiera de ellos. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la torre es un no, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Opción 2, la carta de la emperatriz es un sí, Virgo. Opción 3, la carta del mundo es un sí, otro Virgo. Vamos a ver las características, Aries, las características, corazón. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Aries. Para muchos de ustedes, mi querido Aries, puede ser que estás lidiando con otro Aries o con una persona que está dentro del trabajo o tus estudios o proyectos. Es una persona que también tiene tatuajes, está muy bronceado o físicamente se encuentra muy bien. Una persona muy inteligente, cabello largo, negro, puede ser que tenga canas también. Es una persona, cariño, como que sabe lo que hace y sabe lo que quiere. Para muchos de ustedes me atrevería a decir, o es tu profesor, tu profesora, o es tu jefe, o un encargado, una encargada, o tiene mucho dinero, ¿por qué no? La carta de la torre, muchos de ellos están posiblemente haciendo un cambio, divorcios, o simplemente están haciendo un cambio de trabajo, o hace poco han llegado de repente a tu empresa o a tu negocio. Algunos de ellos tienen hijos, me dice, del signo de Capricornio, pero también puede ser Tauro o Virgo. La carta del ermitaño, una persona de elemento tierra o de cualquier otro elemento, te extraña, pero hay una gran distancia entre ustedes. Puede ser inclusive de fronteras o continentes, porque veo una diferencia de hora. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Una persona que su trabajo puede estar relacionado con la construcción o de repente trabaja en lugares donde hay edificios muy altos también. Vamos a ver. O trabaja lo que es en turno de noche. Caballero de copas. Existe una persona que tiene un sentimiento por ti. Una persona nueva. Esta persona puede ser delgado o delgada. Cabello corto. Negro. Si son varones tienen un poquito de barbita o perilla, cejas pobladas, sea hombre o sea mujer. Una persona muy detallista, a lo mejor es una persona que siempre está pendiente de ustedes. Una persona con la cual ustedes muchas veces envían mensajes por las redes sociales o por cualquier medio. Una persona con la cual de repente a veces coincides cuando te vas de vacaciones o te vas a un campi, un centro comercial, etcétera, etcétera. A pesar que me dice caballero de copas que es
Escorpio, Piscis o Cáncer, también puede ser lo que es un Sagitario, porque al fondo hay un caballo. Este personaje, sea hombre o sea mujer, tiene tatuajes. A algunos de ellos o de ellas le encanta utilizar mucho lo que es gorras, boinas, etcétera, etcétera. Siempre le gusta tener algo en su cabeza. Son personas que a lo mejor practican mucho deporte y son personas que le encanta vestirse de una manera casual, por decirlo así. Bendiciones, mi querido Aries. Espero que te haya gustado la lectura. Gracias por tu apoyo. Seguimos en contacto. A echarle todas las ganas, corazón. A mal tiempo, buena cara. Te quiero, cariño. Sé fuerte.